Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Estamos en la lección número 2 de este nuevo trimestre. Estamos hablando acerca del Éxodo y en esta ocasión hemos de estudiar esta segunda parte donde analizaremos el capítulo 3 y 4 de este libro que estamos estudiando. Y el título de la lección de escuela sabática es La zarza ardiente. Vaya lección la que hemos de aprender, recordar, platicar con los que nos acompañan en esta ocasión, porque quiero darle la bienvenida a los pastores que están en este estudio y son pastores nuevos, pastores que están con nosotros, y saludo al pastor Elmer Casango. Pastor, bienvenido, al pastor Jaciel Mendoza. Ellos se van a presentar en este momento, así que bienvenidos pastores. Pastor Elmer, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me alegra poder acompañarles. Mi nombre es Elmer Casango. Soy pastor del distrito de Chicoloapan. Emocionado de estar aquí en esta ocasión para poder estudiar la palabra. Muy bien, bienvenido pastor. Pastor Jaciel, bienvenido también. Muchas gracias, pastor Isaí. Un gusto igual acompañarles en esta hora. Me siento contento y creo que vamos a estudiar, meditar en la palabra de Dios, que es la lección número 2. Amén. Vaya lección que tenemos. Pues queremos mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan de diferentes partes del mundo, diferentes partes en nuestro país, en México. También a los que ven este video en la Asociación Metropolitana, nuestros hermanos, gracias, diferentes distritos donde visualizan este espacio. Que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a ver los temas que vamos a estudiar en esta lección número 2. Van a aparecer en su pantalla. El primero de ellos es el llamado a la misión. El segundo, las excusas. Y el tercero, un pacto olvidado. Esos son nuestros tres temas de estudio que tendremos en este repaso. Le invitamos para que en el cuadro de comentarios, por favor, nos escriba desde dónde nos sintoniza, como también la percepción que usted tiene de esta lección, de lo que Dios les ha hablado a través de la Sagrada Escritura, y juntos podamos retroalimentarnos en la lección que estamos estudiando en esta nueva semana. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Dios, alabamos y glorificamos tu nombre porque usted es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de seguir estudiando tu palabra. Y ahora que vamos a estudiar esta lección número 2, al tener este repaso, permita, Señor, que esos comentarios que los pastores, un servidor, hemos de externar, puedan ser de enriquecimiento en nuestra vida espiritual y nos ayude, Señor, a tomar decisiones para vida eterna. Guíenos en esta reunión, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces, pastores, a una pausa. Vamos a una pausa porque vamos a memorizar el versículo de memoria, va a aparecer en la pantalla. Así que les invitamos para que se queden con nosotros en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta. Espero que memorice el versículo de memoria. Tome tiempo para que en su clase de escuela sabática lo pueda repasar o recuerde lo que dice la Biblia. Guardemos las palabras de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. Así que guarde y memorice el versículo de memoria para esta semana. Y entonces hablemos del llamado de Moisés. El llamado de Moisés. Dios tenía un propósito con el pueblo de Dios, con su pueblo, allí en Egipto. Pero Moisés estuvo en preparación durante un tiempo. Y yo le invito para que en esta semana también pueda estudiar Patriarcas y Profetas, el capítulo de Moisés, porque Moisés, para recibir el llamado, tenía que tener una preparación, pero con Dios a solas. Y quiero leer antes lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, que Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por todo lugar, el refinamiento, la sutileza, el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente entonces en desarrollo. Y hasta cierto punto habían amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente, la comunicación con Dios podían hacer desaparecer esas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte a renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuera demasiado severo para sus fuerzas humanas.
Así que durante el tiempo que Moisés estuvo en el desierto, Dios lo llamó a la preparación. Y fue en ese momento que estuvo en el desierto donde él aprendió a tener una comunión con Dios, y Dios le reveló tanto el libro del Génesis como el libro de Job. Si recordamos un poquito el libro de Génesis, Dios ya había llamado a Abraham para que a través de él y su descendencia fueran bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Dios le anticipó que durante 400 años su pueblo estaría cautivo, pero después regresarían a Canaán. Entonces, todas estas verdades Moisés las entendía. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 3, a Éxodo capítulo 3, dice el versículo número 1 que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cuál era el propósito, pastores? Poniendo este contexto, ¿cuál era el propósito de Dios al llamar a Moisés a través de una zarza que no se consumía y que esto llamaba la atención de Moisés? Creo que mientras tratamos de responder esa pregunta, vale la pena recordar justamente lo que menciona, pastor, el hecho de que Moisés debía ser preparado. Cuando comparamos el relato de Éxodo capítulo 3 con el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, vamos a mirar algunos detalles interesantes. Moisés estuvo 40 años en Egipto, siendo educado allí en la casa de Faraón, preparándose para ser uno de los nuevos líderes. ¿Correcto? 40 años estuvo allí. Y de hecho, bien mencionó, él conocía todas las promesas del Señor, todo el plan que se había predispuesto ya, y él sabía que había sido escogido por Dios para liberar al pueblo. Esteban hace énfasis en el hecho de que Moisés creyó que sería por su mano que podría liberar al pueblo de Israel. Luego de esos 40 años ya Moisés estaba listo. Y es entonces cuando él piensa, ahora puedo, ocurre lo que ocurre en el capítulo 2 con el soldado que él asesina. Bueno, tiene que huir entonces al desierto. Y ahí está otros 40 años. La Biblia allí entonces nos está mostrando que la vida que se había formado Moisés en Egipto debía desvivirla o deshacerla estando otros 40 años en el desierto. Es interesante que haya una equivalencia en esos dos periodos, de tal manera que Moisés pudiese entender, no son mis capacidades, mis habilidades, no es mi preparación, sino que se trata, ¿verdad?, del plan de Dios. Y yo veo entonces en esa equivalencia de tiempo a Dios tratando de hacerle entender a Moisés, sí, tú fuiste escogido, formas parte del plan, sí, yo te consideré desde el momento que naciste, pero no es en tus tiempos, no es con tus métodos, no es según tus ideas, es de acuerdo con mi plan. Y si en mi plan está que a estos 80 años, porque ya Moisés tenía 80 años en ese momento, si a estos 80 años es cuando yo creo que puedes liberar al pueblo, entonces así será. No en el tiempo que tú querías, los 40, que quizá tenía más vigor, más fuerza, más capacidad intelectual, ¿no? El Señor dice, ay no, es acá en los 80, siendo pastor de ovejas, estando lejos de Egipto, habiendo ya formado una familia, pero es ahí donde el Señor dice, yo ya puedo llamarte y hacer lo que tenía predispuesto. Sí, añadiendo un poquito a lo que dice el pastor Elmer, los primeros 40 años fueron años de júbilo, de tranquilidad, hasta cierto punto, comodidad, pero después Dios le da de alguna forma también una clase de humildad, ¿no? Y a través de eso Moisés se va formando por parte de Dios. Incluso la lección menciona que en ese tiempo Moisés, aparte de apacentar ovejas, estuvo escribiendo lo que conocemos como el libro de Génesis, Job, recibiendo visiones de parte de Dios. Es decir, Dios estaba confirmando su llamado en cada etapa de su vida, ¿verdad? No fueron años en los que Moisés estuvo sin hacer nada. Notamos en la lección que él estuvo muy, muy presente del llamado de Dios. Y es en ese contexto que estamos mencionando donde aparece una zarza, ¿no? Moisés está apacentando ovejas, un día normal, y entonces la zarza ardiendo, de repente comienza a hablar. Moisés no se imagina qué puede ser, ¿no? Es hasta después que Dios le habla cuando se da cuenta que es Dios. Ahora, me llama la atención que Dios siempre
es constante en buscar a sus hijos. Una de las formas en las que vemos cómo Dios se está manifestando es a través de una teofanía. Y una teofanía es una manifestación visible de Dios a través de alguna forma. Una, por ejemplo, fue en Génesis 8, cuando Abraham está y llegan los 3 mensajeros y aparece Dios ahí, ¿no? Jehová. Otra teofanía es la columna de fuego y la columna de nube, que también es una manifestación del poder de Dios. Así que aquí hay una teofanía. Dios busca a través de la naturaleza o a través de diferentes aspectos tener esa comunión con sus hijos, buscar relacionarse específicamente con Moisés para darle ese llamado del cual estamos hablando. Entonces, la preparación que Moisés tuvo en el desierto le ayudó a entender cuál era el cumplimiento de su misión, porque Dios lo llama. Dios lo llama y le dice tal cual, Moisés, Moisés, dice en el versículo número 4, y él respondió, heme aquí. Vean la humildad de este siervo, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Recordemos que Dios había llamado a Abraham y que a través de su descendencia bendecería toda la tierra. Dios había llamado, había establecido un pacto con Abraham, que hablaremos, por cierto, en la última parte. Entonces, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, así se presenta a Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Y cuál era la misión? Pastores, después de esta forma visible de ver, esta teofanía, de ver a Dios, de escuchar a Dios, ¿para qué Dios estaba llamando a Moisés? Sí, bueno, me llama la atención que lo primero, o más bien lo último, es que Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es ahí cuando Moisés entiende que es el Dios de sus padres, el Dios de los patriarcas. Antes, cuando escuchó la primera voz que le dijo Moisés, Moisés, él no entendía quién era, ¿no? Él dijo, estoy soñando, posiblemente pudo pensar que era su imaginación, pero al acercarse y decir que es el Padre, que es el Dios, perdón, de los patriarcas, es ahí cuando entonces Moisés se da cuenta de quién es ese Dios. Sí, de hecho, al mismo tiempo vale la pena recordar, Moisés está describiendo ahí en este capítulo no solo lo que escucha, sino también lo que ve. Hay que mencionar también, me parece, aclarar, por qué decimos que es Dios mismo el que está hablando con él, si él, Moisés, específicamente describe haber visto al ángel del Señor. Bueno, a lo largo del libro de Éxodo y en otros pasajes del Antiguo Testamento, encontramos una equivalencia entre la figura del ángel de Jehová y Dios mismo. En un estudio un poco más amplio incluso podemos identificar en ciertas ocasiones que el ángel de Jehová es una figura que nos anticipa a la persona del Hijo, es decir, Cristo Jesús. Y entonces ahí vemos cómo la deidad está delante de Moisés para hacerle un llamado especial. Y el llamado que le da es una orden directa. Tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y este es un llamado directo, repito, una orden directa del Señor para Moisés. No era algo que Moisés desconocía, ya dijimos, Moisés sabía que sería él el instrumento usado por Dios para liberar al pueblo. Lo que esta orden nos da a entender es que Moisés había abandonado ya esa misión. Luego de haber pasado 40 años en el desierto, sí, había estado en comunión con Dios, pero la misión que él tenía había quedado en el olvido. Él ya había renunciado a ella, ya la había abandonado por completo, repito, porque ya había desaprendido todo lo que sabía. Había formado una familia, estaba lejos. Moisés Estaba no en la pensaba, comodidad. exactamente, no pensaba regresar ya de nuevo a Egipto por todo lo que había ocurrido y bueno, ya su Claro. hogar estaba aquí. Entonces, simple y sencillamente la orden del Señor le llega como un balde de agua fría. A ver, si yo sé que yo era en mi momento, pero ya no soy, y es lo que vamos a ver a continuación, una de las excusas, porque le llega de golpe, él ya no esperaba que parte de su vida tuviese que ver con esa misión, ese ir y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Correcto. Bueno, vaya, el pastor lo ha mencionado, fue una orden directa.
El versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Si vemos al texto hebreo, tal cual son dos verbos imperativos, es una orden. Ve y saca a mi pueblo. Esa era la tarea de Moisés. Así que Dios estaba llamando a Moisés para cumplir una misión. Misma obra o misma tarea el Señor nos ha llamado a nosotros. Nos ha llamado. Dios nos está invitando, nos está preparando a través de su iglesia para que prediquemos este bendito evangelio. Tenemos la misma orden, ir y predicar el evangelio. Por eso, queridos amigos, hermanos, usted y yo no estamos exentos. Somos llamados a cumplir la misión. Moisés fue llamado. Ve, saca. Nosotros la invitación de Dios o la orden de Dios es ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, pero Dios nos llama, así como Moisés, para cumplir una tarea. Y la tarea es importante. Y para ello Dios capacitaría a Moisés. En la siguiente parte, pastores, vamos a ver entonces qué fue lo que aconteció. Porque Moisés tenía una tarea, pero hubieron pretextos, hubieron excusas. Y ya lo abordaremos en esta segunda parte. Pues, pastores, vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa. Excelente. Y regresamos a Creciendo en la Palabra. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de vuelta y gracias por continuar con nosotros. Gracias también por sus comentarios que están expresando en el chat desde sus saludos. Y también les invitamos ahí, compartan qué es lo que está aprendiendo de la lección de escuela sabática, cómo Dios le está hablando a través de esta lección y qué puede incluso enseñar a sus maestros, a su clase, perdón, si usted es maestro de escuela sabática. Bueno, abordamos la segunda parte, las excusas. Moisés fue llamado entonces y la orden fue, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y estamos notando desde el capítulo 3 que el Señor había visto la aflicción de su pueblo. Dice, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Así que Dios está llamando a esta obra, Moisés, de sacar al pueblo de Israel para que regresara a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra que fluye leche y miel. Y en esta orden, Dios estaba listo para capacitarlo. Dios no le iba a llamar para fracasar. Dios no le iba a llamar para que le fuera mal. No, cuando Dios llama, Dios capacita. Y en esa capacitación la podemos notar cómo Dios iba a estar con Moisés. Sin embargo, Moisés tanto tenía miedo de él mismo, como también tenía miedo de Dios, porque podemos notar que le faltaba fe. Podemos notar que no estaba listo para cumplir la misión, porque hubieron algunas excusas. Pastores, ¿cuál fue la primera excusa que Moisés externó ante la orden de Dios de ir a sacar al pueblo de Israel? Bueno, la primera excusa, la primera respuesta que da Moisés precisamente es una pregunta. Él dice, ¿quién soy yo? Lo que refleja esa pregunta en realidad era el mal entendimiento que Moisés tenía de la misión. Como ya hemos mencionado, desde el principio su idea de cómo liberaría al pueblo de Israel estuvo mal. Ahorita, a los 80 años, ya Moisés no creía ser capaz de realizar esta labor y por eso pregunta, ¿quién soy yo? Lo que revela también la pregunta es una visión antropocentrista, lo que significa centrar la mirada o la atención en el elemento humano. O sea, para Moisés, el realizar esta labor grande ya no era posible con su participación. Había perdido sus habilidades, sus capacidades, sus disciplinas y ahora no estaba listo para realizar esa labor. Sin embargo, la respuesta de Dios no es precisamente una respuesta a la pregunta.
Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Y el Señor responde, yo estaré contigo. O sea, pareciese no haber sentido, porque uno esperaría la respuesta, no, es que tú eres Moisés, yo te llamé desde el principio, pero no, el Señor no atiende la pregunta de Moisés, sino que responde, es que yo estaré contigo. Claro. El enfoque entonces que el Señor le está poniendo es un enfoque teocentrista, no fijarse en la parte humana, en el elemento humano, sino fijarse en la parte divina, en el elemento divino. A mí me gusta ilustrar esta dinámica con los números 0 y 1. Nosotros los seres humanos somos ese 0, que uno puede poner un 0 al lado del otro y sin importar cuánto se extienda ese número, el valor sigue siendo 0. Pero si a ese conjunto de números, independientemente de cuántos sean, esos números 0, le colocamos un 1 al comienzo, entonces sí la cantidad ya es diferente y puede ser de dimensiones exorbitantes. Me gusta usar esa ilustración porque de la misma forma Moisés en ese momento era un 0 que no tenía ningún valor, pero en conjunto con ese 1 que era la presencia de Dios, Dios dice, yo estaré contigo, entonces ahí había poder suficiente para poder realizar la labor de liberar al pueblo. Sí. La orden de Dios es clara, ¿verdad? No hay duda en esa orden, es un imperativo, bien lo hemos dicho, pero vemos claramente cómo Moisés responde, ¿quién soy yo para que yo vaya al faraón y lo saque de Egipto? O sea, el miedo también es, voy a ir con faraón, una persona poderosa, una persona que tiene poder, autoridad, incluso me puede quitar la vida. Así que Moisés de alguna forma se está olvidando de quién es ese Dios el que le está hablando, el que se le acaba de aparecer en una zarza, y él pone su mirada en el hombre, no en el llamado. Y quizá en alguna ocasión así nos ha llegado a pasar también, ¿no? Cuando Dios llama, Él capacita, Él sustenta, Él nos va acompañando en el proceso. Moisés se está olvidando de eso por completo y está pensando en el faraón. No está pensando en lo que Dios tiene para él y para el pueblo, porque finalmente el llamado ahí está, ¿no? En el versículo 12 dice, yo estaré contigo y te seré por señal de que yo te he enviado, por cuanto haya sacado a mi pueblo de Egipto. O sea, ahí hay una profecía, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y van a servir en este monte. Es correcto, termina así el versículo, ¿no? O sea, ya Dios le está diciendo el futuro, pero Moisés se está solamente proyectando hacia el presente y no se da cuenta de que Dios ya le está diciendo lo que va a ocurrir en unos meses más adelante. Entonces, esa fue la primera. Y después, en ese diálogo que está teniendo con Dios, un diálogo donde Moisés se acerca a Dios confiadamente y empieza a platicar con él. Le dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y entonces el Señor ahora se presenta como el gran yo soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero hay algo muy interesante. En esta parte podemos notar que Dios le dice su nombre. Y detrás de ese nombre hay una connotación donde Dios le está dando seguridad a Moisés para que lo mire. No se mire él, ni mire lo que va a pasar, sino que lo mire, porque es Dios que lo está llamando. ¿Cuál era el nombre de Dios y qué importancia tenía que Moisés entendiera cuál era el nombre de Dios? Bueno, ¿Pastor? lo que nosotros vemos allí en el texto hebreo, no aparece una frase como tal cuando Moisés pregunta, ¿y qué nombre diré si yo digo el Señor me ha enviado? Lo que aparece allí son 4 consonantes juntas que, bueno, debido a procesos de traducción, llegan a la mayoría de nuestras versiones como la palabra Jehová. Pero la expresión que aparece en el idioma original simple y sencillamente deriva del verbo ser. Por eso nuestras Biblias dicen yo soy el que soy, aunque al mismo tiempo podría decir yo seré el que seré o yo soy el que seré, pero la idea es precisamente el verbo ser. Es interesante esto. Cuando el Señor, le dice a Moisés, yo voy a estar contigo y dirás a los hijos de Israel, el Señor está conmigo, la pregunta de Moisés refleja la verdadera condición tanto de él como del pueblo de Israel. Esa pregunta, ¿y quién eres?, refleja que tanto Moisés como el pueblo de Israel, debido al tiempo que habían pasado en Egipto,
ya no conocían a Dios. El Señor por eso se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, a ellos yo los conocí, fui amigo de ellos, platiqué con ellos, caminé con Habían ellos, escuchado de Dios. pero con ustedes no tengo ninguna relación personal. Correcto. Solamente tienen la tradición, el conocimiento que se transmitió de boca en boca a partir de nuestros padres, pero ustedes y yo no tenemos ninguna relación. Ya lo vamos a ver en un momento cuando veamos el pacto olvidado, ¿verdad? Pero ese era el verdadero problema tanto del pueblo como de Moisés. No conocían a Dios. Ahora bien, incluso el faraón sabía que los hebreos tenían un Dios. Pero así como los hebreos tenían un Dios, los egipcios tenían Dios, los babilonios Sí, tenían claro, Dios, claro. todos tenían dioses, como ese concepto general, un Dios. Aquí, sin embargo, Dios usa un nombre personal. Es decir, yo no soy uno más de los dioses, yo soy específicamente el Dios de los hebreos. Ese es el nombre pactual del Señor. Siempre que se utiliza la expresión Jehová es en el contexto del pacto, porque es un nombre personal que se usó específicamente para identificarse con el pueblo, de tal Un manera Dios que cercano sería. precisamente un Dios cercano, para que tanto Moisés como el pueblo de Israel ya no vieran a Dios como la figura de los padres, sino que lo viesen como mi propio Dios, Correcto. mi Dios, el de Moisés, el del pueblo de Israel. Comenzaría un proceso educativo, ¿no? Ellos estaban siendo educados por los egipcios, conocían de Dios, pero conocían los dioses de los egipcios. Ahora la tarea, la labor que Dios iba a hacer con ellos era ya no que conocieran ni que pusieran su mirada en el Dios de los egipcios, sino que conocieran a su Dios, el Dios de sus padres, el Dios de sus abuelos, el Dios de los patriarcas, ¿no? Ese Dios personal. La lección menciona que también es el Dios de su pueblo, el Dios del pacto, el Dios todopoderoso, el Dios personal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ese mismo Dios, me parece, pastores, sigue siendo el mismo Dios para nosotros hoy en día, que quiere permanecer en nosotros, no que escuchemos de Dios. Hoy en día la gente escucha de Dios, pero quizá muchos no conocen a Dios cercanamente. Correcto. Esta seguridad Dios le está dando a Moisés. Podemos leer el versículo número 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Dios le está prometiendo a Moisés que era Dios quien iba a obrar. Él sería un instrumento. Él tenía que cumplir, él tenía que confiar en el gran yo soy, en Jehová, el Dios cercano, el Dios que estaba buscando a su pueblo, que ese pueblo lo había olvidado por 400 años de esclavitud. Entonces Dios le está dando la seguridad a Moisés: yo estoy contigo, ve. Sin embargo, antes de ir a la pausa, todavía hay una excusa más, porque podemos notar que dice: es que yo voy a ir, pero hay aquí ellos no me van a creer ni van a oír mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Entonces, una tercera excusa. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para darle más seguridad a Moisés? Ese Moisés incrédulo, que miedo, podemos ponerle muchas situaciones, sentimientos que tenía, pero que tenía que cumplir la misión. Adelante, pastor. La respuesta del Señor es una serie de señales. Ante la duda de Moisés de si me van a creer que de verdad el Señor me apareció, Dios le da una serie de señales a Moisés que servirán para confirmar que verdaderamente Dios lo llamó. Pero es interesante cuando analizamos estas señales, por lo menos la más conocida, el hecho de que el Señor le dice a Moisés: arroja tu vara al suelo y esta se convertirá, más bien esta se convierte en una serpiente, y después Moisés tiene que tomarla de vuelta. Más adelante se nota que eso no era un super milagro, por el hecho de que los magos egipcios pudieron replicar el evento. Entonces uno puede pensar, bueno, no era un milagro súper maravilloso, pero sirvió para que Moisés confiara en el Señor a tal punto, y ese es el asunto al que quiero llegar. Esa pequeña señal sirvió para que Moisés confiara en el Señor a tal punto que esa vara no era más que un trozo de madera que él usaba para dirigir a sus ovejas. Sirvió para que esa vara se convirtiera en el instrumento para realizar milagros aún mayores. Repito, el milagro de la serpiente para nosotros es sorprendente,
pero para los egipcios y para el Ujú. pueblo que estaba en Egipto no era tan sorprendente porque ellos lo pudieron replicar. Pero esa vara fue la misma que se utilizó después al convertir el río en sangre, al abrir el mar en Correcto. dos, al hacer salir agua de la roca. Sí se convirtió entonces en un instrumento usado para milagros aún más grandes. El Señor no tiene por qué hacer milagros sorprendentes para que nosotros confiemos en Él. No tiene que hacer, no debería hacerlo. Si hace algo así pequeño es por nuestra incredulidad, Correcto. por causa de nosotros, por nuestra Correcto. falta de fe. Así es. Adelante, Sí, adelante, no, me pastor. parece que Dios entonces trata de comunicarse con sus hijos, en este caso con Moisés, de una forma muy clara. Él se pone al nivel de Moisés para que él entienda a su magnitud que Dios iba a estar con él. No solo es el único milagro, ¿no? Hay otro, el mete tu mano en el seno, ¿verdad? Y cuando la sacó, bueno, estaba Cubierta de lepra. con lepra. Así que vemos que no solo es una señal, son dos, y posteriormente el Señor va demostrando señales. Correcto. Pero nuestra fe debe estar, por lo tanto, basada no en lo que Dios necesariamente muestra, ¿no? Correcto. Sino en quién es Dios para Amén. nosotros. Amén. Vean, esta parte es muy fundamental. Usted y yo somos llamados a cumplir una misión. Podemos poner excusas. No me van a creer, la gente ya no quiere escuchar, etcétera. Podemos poner muchas excusas. Pero aquel que nos llamó a cumplir una misión, Él está con nosotros. Es Jehová cercano. Eh, dice Patriarcas y Profetas, estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez. Pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios. Entrañaba un temor de que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual lo había llamado, o que había cometido un error al seleccionarlo a él. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo. Tardó para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. Dios nos ha llamado para una misión. Deja de poner excusas. Deja de colocar excusas. Es Dios que nos ha llamado. Y si Dios nos ha llamado, Él nos va a bendecir. Si Dios nos ha dado la orden, Él nos va a prosperar. Él está con nosotros. Hagamos lo que Él nos ha encomendado, porque hallaremos paz y la certeza de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pastores, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y vamos a la última parte de este estudio de la lección número 2. ¿Está bien? Los invitamos para que se queden con nosotros en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en esta última parte, un pacto olvidado, ese es el título. Y antes de poder continuar, quiero invitarles para que sigan escribiendo en el cuadro de comentarios sus saludos, su percepción de la lección. Somos llamados a cumplir una misión igual que Moisés, así que, ¿qué elementos creen que son importantes para poder cumplir la misión? Por favor, conteste esta pregunta ahí en el cuadro de comentarios. ¿Qué elementos son importantes para cumplir con la tarea? Moisés fue llamado, Dios le dio la orden,
puso excusas, al final dijo, Señor, envía a otro, pero Dios le dio seguridad. Dios le dio seguridad y él obedeció. Él obedeció. Y el Señor le dio algunas órdenes todavía. Le dijo también, ve, reúna a los ancianos y diles, Jehová se ha acercado a mí. Como también podemos notar que Moisés fue a la casa de su suegro, Jetro, y le dijo, voy a ir a visitar digamos, a mi pueblo, al pueblo de Dios. Y él cumplió fielmente. Y dice el versículo 20 que entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Pero Dios le da una indicación más a Moisés antes de llegar allá. Le dice, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, note lo que Dios le está diciendo a Moisés que tiene que decirle al Faraón. Estoy leyendo el capítulo 4, versículo 22. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios le da esas indicaciones a Moisés. Reúne a los ancianos y le vas a decir esto a Faraón, cuando estés ante su presencia. Y entonces cuando Moisés va con toda la actitud para ir a Egipto, dice el versículo 24 que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. A ver, ¿cómo? Si Dios le está dando seguridad a Moisés de que vaya, que cumpla con la misión, ¿cómo que quería matarlo? ¿Por qué el Señor quería hacer esto, pastores? Adelante, pastor Elmer. Hay un fenómeno interesante aquí. El meollo del asunto se resuelve cuando la esposa de Moisés aplica la circuncisión en Moisés. La circuncisión era señal del pacto. Cuando Dios llama a Abraham y establece el pacto con Abraham y su descendencia, se nos indica que la señal de ese pacto sería la circuncisión. Aquí vemos a Moisés. Recordemos, todo esto se está desarrollando en el contexto del pacto. Dios se presenta como Jehová, su nombre pactual. Dios hace mención de Abraham, Isaac y Jacob, recordando el pacto que tiene con ellos. Todo se realiza en medio del pacto. Eso nos ayuda a entender que las obras de Dios en favor de la humanidad siempre se dan en un contexto de pacto. Y aquí Moisés, aunque había sido el escogido de Dios, estaba fuera de los márgenes de ese pacto por no estar circuncidado. Y al mismo tiempo, esa condición de Moisés reflejaba la verdadera condición del pueblo de Israel en general. Vaya, parte del pacto no era que ellos estuvieran en Egipto. Nunca fue el plan de Dios que ellos volvieran a Egipto. Regresaron por diversas circunstancias que ya conocemos, pero ese no era el plan de Dios. Así que en ese sentido, estaban fallando al pacto. En lugar de vivir en el lugar donde el Señor les había dicho, como parte del pacto, estaban en otro lugar. Además de eso, ya vimos, el pueblo desconocía al Señor. Cuando comparamos, por ejemplo, eso con lo que ocurre en el capítulo 5, hay un momento en el que el faraón acusa a Moisés de que los hijos de los israelitas más bien son flojos, no trabajan. Pero la palabra hebrea que se usa allí tiene que ver con el reposo del séptimo día. Dicho de otra forma, cuando Moisés regresa a Egipto, ayuda a que los israelitas retomen la observancia del sábado. La habían abandonado también. El Señor, ese principio de guardar el sábado estaba presente en los israelitas, pero por estar en Egipto habían abandonado también esa costumbre. Luego en Éxodo 32, cuando ocurre lo del becerro de oro, ellos mezclan parte de la adoración, el rito de adoración de Jehová y los ritos paganos o egipcios también de adoración, los ritos a los dioses. Entonces, la verdadera condición del pueblo era un sincretismo de la religión pagana con lo que habían heredado de sus antecesores. Así que, fieles no eran. Buenas personas tampoco. No habían permanecido en el pacto de Jehová y aún así es el Señor el que dice, aunque ustedes no han sido fieles, yo voy a ser fiel a mi pacto. Llama a Moisés, ocurre lo que ya hemos visto, pero cuando el Señor entonces se presenta con Moisés, de alguna forma le está diciendo, sí, yo soy fiel,
pero ustedes Claro. deben estar también dentro del marco del pacto. Eso nos ayuda a ver que aunque Dios es amor, siempre, siempre su fidelidad se desarrolla en medio de ese contexto de pacto que implica, por supuesto, nuestra obediencia a los términos que nos corresponden. Sí, sí, sí. Yo añado, cuando Dios llama a Moisés, es decir, Moisés entra en el llamado de Dios y ahora está entrando en el pacto también. Tiene que cumplir con el llamado y por ende con el pacto. Dios ya había preestablecido, ¿verdad? En Génesis capítulo 17, voy a leerlo, versículo 14, dice, el incircunciso, aquel que no se haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Entonces el pacto ya estaba establecido. Moisés no llega a cambiar el pacto con Dios, no llega a negociar ese pacto. Ya O estaba preestablecido. ajustarlo. Bueno, Moisés, llevas 80 años en sí, 80 años Sí, sí, 80. fuera. Pues está bien. No, Correcto. lo que está mencionando. Está establecido y Moisés tenía que apegarse entonces al pacto. ¿Se le olvidó? Quizá andaba pensando en otras cosas, se puso a pensar en lo que iba a hablar con el faraón, se le olvidó. Y entonces, en ese contexto, el ángel de Jehová le aparece, ¿verdad? Y dice la Biblia que está a punto de matarlo. Otras traducciones dicen, estuvo a punto, más bien estuvo presente enfrente de él para llamarle la atención. Otras traducciones también dicen para, no recuerdo ahorita cuál es la palabra exacta, pero iba a ser una reprensión, para reprenderlo. De alguna forma, Moisés estuvo alerta. Y me llama la atención cómo Séfora, su esposa, inmediatamente actúa, ¿no? Se da cuenta de que Moisés se equivocó, se olvidó. Y a veces el olvidarnos de los pactos que Dios ha establecido traen consecuencias a la vida, no solo de nosotros, sino de los hijos, de la esposa. Y en este caso, bueno, iba a traer consecuencias graves a su hijo, quien estaba muy pequeño, ¿verdad? Correcto. El Patriarcas y Profetas continúa diciendo, Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa había dejado de cumplir el rito de la circuncisión de su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Así que Moisés no estaba capacitado, o sea, al ir a hablar del primogénito y hablar con autoridad, él no estaba capacitado porque él mismo no estaba cumpliendo con lo que el pacto mencionaba. Entonces, Dios quiere revestirlo con autoridad, pero él también necesitaba demostrar obediencia de que él estaba reconociendo que Jehová era el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero también, ¿cómo no decirlo? El Dios de Moisés, porque sería él el mensajero. Perdón, pastor, porque él iba a ser ejemplo. Claro, por Dios lo supuesto. llama como líder para ser ejemplo de lo que el pueblo tenía que hacer. Y si el líder no lo estaba haciendo con su propio hijo, significaba que el pueblo también podía entonces pasar por alto el pacto que Dios había establecido con Abraham, ¿no? Y eso que menciona el pastor también se conecta con la persona de Jesucristo. No olvidemos que tanto el evento del Éxodo como la persona de Moisés son tipos de Cristo y el plan de redención. Así como Moisés fue el elegido para liberar al pueblo de Israel, Cristo es quien libera a la humanidad de la condena del pecado. Pero estamos mencionando, se requería que Moisés cumpliera las condiciones del pacto. Cristo cumplió las condiciones del pacto en su venida a esta tierra, en todos los aspectos de su vida, pero especialmente quiero hacer énfasis en el hecho de que Jesucristo se sujetó a la palabra ya revelada, que en otras palabras, valga la redundancia, era la palabra del pacto, las escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo se sometió a eso y murió según las indicaciones del Antiguo Testamento, de la forma como allá se mencionaba. Así que es una relación interesante mirar cómo el fenómeno que ocurre acá con Moisés nos da el anticipo. La venida de Jesús como el libertador debía darse en el marco también del pacto. De otra forma, no habría podido liberarnos porque se habría menoscabado la ley de Dios. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Vaya, hermanos, que esta lección ha sido muy interesante. Muy interesante. Moisés fue capacitado, tuvo que ponerse en orden, por supuesto, y cumplió la misión.
cumplió la misión a la cual Dios lo había llamado. Cuando él llega a Egipto, dice el versículo 31, y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así que Moisés estaba listo para cumplir la misión. La próxima semana, por supuesto, vamos a ver cómo Moisés ahora las palabras que Dios le dijo que tenía que decir al faraón, las dice con toda autoridad porque él estaba capacitado y estaba en orden con Dios para poder cumplir la misión. Pastores, estamos llegando al final de este estudio. Vamos a ir concluyendo y Pastor Elmer, ¿qué mensaje le daría a los maestros que están viendo este repaso de la lección, que tienen que hacer énfasis en su clase de escuela sabática? Muy bien, a mí me gustaría 3 puntos mencionarlos específicamente a la hora de los maestros poder compartir esta lección. En primer lugar, hacer énfasis en el hecho de que Dios nos llama no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Lo que vemos con Moisés. En segundo lugar, cuando Dios nos llama, debemos colocar todo lo que tenemos en sus manos, aun si es un pedazo de madera, como en el caso de Moisés. Y en tercer lugar, Dios no siempre llama a los más capacitados, pero sí capacita a los que son llamados. Yo creo que con eso podemos hacer énfasis al mirar la historia de Moisés. Muchas gracias. Pastor Jaciel, ¿qué mensaje usted le daría a los que están viendo la lección de escuela sabática, que pueden ellos comentar o incluso aplicar en su propia vida? Claro, pastor, sí. Hermanos que nos están viendo, recuerden que tenemos un Dios que nos conoce perfectamente. Si nosotros sentimos que tenemos alguna debilidad, miedo, algún problema, Dios se encarga de ayudarnos y de perfeccionar nuestra vida a pesar de los errores humanos. Número 1, ¿verdad? Número 2, me parece también que no tenemos que olvidar nunca quién es Dios. El Dios que ha estado en el pasado con nosotros, estará con nosotros en el presente y también ese Dios estará con nosotros en el futuro. Si olvidamos quién es Dios, todo se vendrá abajo, porque estamos poniendo quizá la vista en el cargo, en el llamado, en la persona, pero no estamos poniendo los ojos en Dios. Así que fijemos siempre nuestra mirada en Jesús. Y número 3 también, pastor, cuando nos comprometemos a hacer algo con Dios, es decir, aceptamos el llamado, cumplamos con el pacto. Muchas veces renunciamos, muchas veces tiramos la toalla porque creemos que no somos aptos, capaces, tuvimos un problema, una situación y tiramos la toalla. Ya vimos que con Dios no podemos jugar. Si hemos aceptado una responsabilidad, si hemos aceptado su llamado, cumplamos porque Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Hermanos, la tarea que tuvo Moisés no fue fácil, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y quiero ir concluyendo con lo que dice Patriarcas y Profetas, en lo siguiente, en la página 230. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse, para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si confiando en la fortaleza divina procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba, por lo menos, que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Usted y yo somos llamados a cumplir una misión. Y sí, podemos sentirnos ineptos. Podemos sentir que no podemos dar un estudio bíblico. Pero Dios está con nosotros. Dios nos ha llamado a cumplir una misión, predicar este evangelio. Y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pronto iremos a casa, pero tenemos que participar de este evangelio. No puede decir que lo haga el pastor, que lo haga el de misionero personal. No, para nada. Usted y yo hemos recibido la orden de Dios de cumplir una misión.
Dependa del Señor. Ahí en su debilidad, allí en su... Es que no sé cómo. Dependa totalmente del Señor. Dios está con nosotros, queridos hermanos. Y muy pronto viviremos con Él por toda la eternidad. Por eso aprenda a depender del Señor y haga lo que Dios le ha pedido. Hágalo. Y verá que será muy, muy bendecido al cumplir los designios, los planes de Dios en el cumplimiento de la tarea que Él nos ha encomendado. Pastor Elmer, Pastor Jaciel, ha sido un privilegio grabar con ustedes. Gracias, pastores, por su tiempo. Y yo creo que esta semana esa lección ha sido muy bendecida. Gracias por sus comentarios. No, al contrario. Bueno, bendiciones a los hermanos también. Muchas gracias, pastores. Pues nos vemos la próxima semana. Un comienzo difícil es la lección número 3. Les invitamos para que se conecten la próxima semana. Y por favor, en el chat, escriba sus comentarios. Y sobre todo el elemento que yo le, la pregunta que yo hice hace un momento, ¿cuál es el elemento para cumplir la misión? Depende del Señor. Hágalo dependiendo del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en Creciendo en la Palabra.